que el oído medio se encuentra al interior de lo que es la porción petrosa del temporal y como límites ya tenemos como límite lateral lo que es esta membrana timpánica, bien, y como límite medial lo que es el límite con respecto al oído interno. Ya vamos a ver específicamente cuáles son sus partes y límites. Fíjense que acá vemos el conducto auditivo externo, parte del oído externo, y que terminaba a nivel de esta membrana timpánica, que es el límite medial de lo que es el oído externo, pero a la vez es el límite lateral de lo que es el oído medio. Una vez que entramos o cruzamos esta membrana timpánica, entramos a lo que es, ¿cierto?, esta cavidad timpánica. Esta membrana timpánica, que es la que estamos viendo acá a continuación, que forma límite de oído externo como interno, bien, nos permite básicamente amplificar ya las ondas sonoras gracias a la unión que tienen con los huesecillos, bien. Y en el fondo es importante recalcar que se encuentra en la porción timpánica del temporal y corresponde a una membrana o tela bastante delgada, ¿ya? Es tan delgada que incluso ya en un otoscopio se puede proyectar lo que es uno de los huesecillos ya del oído medio, que es el martillo, e incluso una parte de lo que es otro huesecillo, que es el yunque. Bien, fíjense que tiene dos grandes porciones, una porción flácida que corresponde a una quinta parte superior de esta membrana timpánica, más una zona más bien tensa, ya que como dice su nombre, es mucho más tensa que la anterior y corresponde a las cuatro quintas partes inferiores de esta membrana timpánica. Se puede proyectar acá básicamente lo que es el martillo, específicamente el manubrio, el martillo, con su vértice que se llama ombligo, y también lo que es el pliegue del martillo posterior con el anterior. Por encima de estos dos pliegues del martillo se encuentra lo que es la porción flácida y por debajo de esto toda esta porción tensa de la membrana timpánica. También si dividimos en cuatro cuadrantes esta membrana timpánica, en un eje que siga el eje del manubrio, el martillo, y en un eje que pase por la línea de lado a lado a la altura del ombligo del martillo, tenemos estos cuatro cuadrantes, el cuadrante 1 y 2, que son los cuadrantes preumbilicales, están delante del ombligo del martillo, y el cuadrante 3 y 4, que son los post o retroumbilicales, que están detrás de lo que es este ombligo. Es importante, ¿por qué? Porque en el cuadrante 4 y 1 pasa un nervio que es la cuerda del tímpano. Y eso lo pueden observar también en los fantomas del pabellón, que hay un nervio que está atravesando de esta forma a través de ese cuadrante que se llama cuerda del tímpano, que es una rama del nervio facial, ya que está encargada de lo que es la inervación del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, bien, y también se encarga de ir a lo que es la parte motora de las glándulas salivales mayores, parótida, sublingual y submandibular. Por lo tanto, ustedes entenderán que una lesión de este nervio, cuerda del tímpano, va a provocar problemas a nivel de las glándulas salivales, como también problema a nivel del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando hay una infección con líquido al interior de lo que es esta cavidad timpánica o del oído medio, muchas veces hay que puncionar este líquido. Y para no pasar a llegar a este nervio, hay que saber muy bien, ya que en el cuadrante 1 y 4 no puede ir la punción, sino que tiene que ir en los cuadrantes inferiores. Con respecto al oído medio, básicamente, como dijimos, ¿cierto? El oído externo se encarga de recibir ondas sonoras desde el medio externo y transportarlas hacia el interior, específicamente hacia el oído medio, donde se amplifican estas ondas sonoras gracias, primero que todo, a la vibración de esta membrana timpánica, que es esta telita, ¿cierto?, que vibra con este estímulo sonoro que llega, y producto de esta vibración de la membrana timpánica,
también vibran los huesecillos que están anclados a esta membrana timpánica. Acuérdense que acá está la membrana y se ve la impresión de cómo está el martillo y el yunque detrás de esta membrana timpánica. Fíjense que este oído interno está específicamente formado por esta cavidad timpánica que tiene una forma de cubo, es decir, tiene 6 paredes. Esta es una imagen de Gray, Anatomía para Estudiantes, que grafica bastante bien cómo es el oído medio. Sin embargo, no tiene esta forma, pero funciona muy bien para el estudio pedagógico. Fíjense que al ser una forma de cubo según Gray, tiene 6 paredes. Ustedes lo están viendo como si fueran el oído externo, o sea, es una visión externa o lateral. Por lo tanto, acá sacamos la membrana timpánica, sacamos esta membrana para poder ver, ¿cierto?, lo que está dentro de esta cavidad timpánica. En el fondo, como estamos viendo de lateral hacia medial, vemos la pared medial llamada pared laberíntica. Ya por anterior vemos la pared anterior o carotidia, se llama así porque se relaciona con la arteria carótida interna. La pared inferior o el suelo o base se relaciona con la vena yugular interna, por lo tanto se llama pared yugular. La pared posterior se llama pared mastoidea porque se relaciona, ¿cierto?, con el proceso mastoides de lo que es el occipital. Y finalmente el techo o pared superior se llama pared tegmental, que está en contacto con la fosa craneal media o porción petrosa del temporal. Importante, dentro de las paredes, la pared inferior se llama pared yugular, tiene solamente relación con lo que es la vena yugular interna. La pared carotidia, pared anterior, tiene relación con la arteria carótida interna, pero también por sobre la relación que tiene con la carótida interna, fíjense que existe la apertura de la tuba faringotimpánica, que hoy día es más conocida como la tuba auditiva. Bien, importantísimo esta tuba auditiva, ya la vamos a ver más adelante, pero específicamente esta tuba auditiva me conecta el oído medio, específicamente la cavidad timpánica, con lo que es la nasofaringe. ¿Ya? Sumamente importante porque este conducto va desde la nasofaringe a lo que es al oído medio. Entonces, cuando uno desciende, ¿cierto?, de la altura, de la nieve o del avión, ¿cierto?, y ese descenso es un poco brusco, es muy probable que haya un cambio de presión entre el oído medio y lo que es la nasofaringe. Este cambio de presión lo que hace es cerrar esta tuba auditiva por diferentes cambios de presiones. Por lo tanto, lo que se recomienda en ese caso es masticar chicle o comer algo. ¿Para qué? Para que los músculos elevador y tensor del velo del paladar, que van a levantar y tensar el paladar blando, lo que hacen es dilatar nuevamente esta tuba auditiva porque tienen inserción en esta y por lo tanto la presión tanto del oído medio como de la nasofaringe y del ambiente se igualan. Por lo tanto, ese pito que uno escucha de forma muy brusca a veces e incómoda desaparece cuando usted mastica porque se vuelve a aperturar este ingreso de la tuba auditiva. También está en la pared carotidia o medial de la cavidad timpánica. Por encima o superior a la entrada de esta tuba auditiva tenemos uno de los músculos que se inserta acá en lo que es específicamente los huesecillos del oído, que es el músculo tensor del tímpano. Bien, la pared superior no tiene ningún hito importante, solamente que está relacionado con la porción petrosa del temporal, específicamente la fosa craneal media. Bien, la porción posterior se llama mastoidea porque acá estaría más o menos el proceso mastoide del occipital y como dijimos en el video anterior, es un proceso neumático que tiene hemiceldillas o cavidades neumáticas en su interior y la cavidad neumática de mayor tamaño se llama antromastoideo. Por lo tanto, en la pared posterior de esta cavidad timpánica vamos a tener una apertura, ¿ya?, hacia el antromastoideo. ¿Qué es el antromastoideo? Es la celdilla o cavidad neumática más grande dentro de todas las que tiene el proceso mastoide. Por lo tanto, es sumamente importante entender que
no solamente el proceso mastoide se relaciona con el oído medio, sino que también una infección ya de estas hemiceldillas o del oído medio puede comprometer a una u otra. Una relación que también tiene la pared posterior es el nervio facial que está pasando por acá. Por lo tanto, una parálisis facial o una otitis puede afectar a este nervio o puede afectar también al oído medio viceversa. Bien, finalmente la pared medial, que es la que estamos viendo acá como pared laberíntica, fíjense que acá existe un famoso promontorio que en el fondo es esta convexidad que se da por una sobresaliente del hueso temporal, donde está llegando el plexo timpánico, que es una rama del nervio glosofaríngeo. Bien, fíjense que desde la pared posterior a la anterior pasa la famosa cuerda del tímpano que no tiene ninguna función acá en el oído, pero sí tiene funciones a nivel de las glándulas salivales y de lo que es el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Importante que bajo y posterior al promontorio tenemos lo que es la ventana redonda, también llamada timpánica, porque acá se va a conectar con una parte del oído interno que se llama la rampa timpánica, bien, y por sobre y levemente posterior al promontorio tenemos la ventana oval. Importantísimo porque esta se va a continuar con lo que es la rampa vestibular y también acá se va a posicionar la base de lo que es uno de los huesecillos del oído medio que vendría siendo el estribo. Ahí está un poco el antromastoideo, una cantidad de hemiceldillas, siendo la de mayor tamaño el antromastoideo. Fíjense que acá ya no hablamos de estas 6 paredes o forma del cubo que Gray denomina a la cavidad timpánica, sino que tiene una forma más bien irregular, donde su pared posterior está formada, ¿cierto?, por el proceso mastoide, el antromastoideo y el nervio facial. Su suelo o pared inferior está formado por la vena yugular interna, su pared anterior por su relación con la carótida interna, ¿cierto? Y fíjense la relación que tiene con la tuba auditiva en esta pared anterior. Y todo lo que está acá vendría siendo lo que es, en el fondo, esta cavidad timpánica. El oído medio también está formado por 3 huesecillos que son pares, 3 al lado izquierdo, 3 al lado derecho, y se llaman martillo, yunque y estribo. No voy a ser tan específico, pero sí es importante saber que el martillo tiene una cabeza, bien, un cuello, presenta una superficie articular para el cuerpo del yunque, para que articulen estas dos superficies, y específicamente acá está lo que veíamos que es el manubrio del martillo, terminando en el ombligo. Bien, el martillo articula con el yunque, específicamente con su cuerpo, bien, y forman una articulación sinovial. Cuando hablamos de articulación sinovial, hablamos de cápsula articular, de líquido sinovial, de ligamentos que refuerzan, y esta es una sinovial silla de montar o celar. Mientras que el yunque va a articular, el yunque básicamente tiene un cuerpo y tiene dos ramas, una más corta y una más larga, y dentro de la rama larga va a articular con el estribo, que es este huesecito con forma de herradura, que va a tener una cabeza, va a tener un arco, otro arco y una base. Bien, esta cabeza del estribo articula con la parte más inferior del yunque y finalmente forman una articulación sinovial esferoidea. Y finalmente la base del estribo es la que va a estar, ¿cierto?, posicionada en esta ventanita que se ve a continuación, que es la ventana oval, para continuarse con lo que es el oído interno, específicamente con la rampa vestibular que está dentro de la cóclea.